Min-jun fue acusado públicamente de engañar a Hana, solo por haber confundido una toalla en la playa. Detrás de todo estaba Seoyeon, su mejor amiga, dispuesta a manipularlo todo por miedo a perderla. Pero él logró desenmascarar cada detalle, los mensajes falsos, la reserva del hotel, incluso el dije perdido. Y lo que parecía una traición sin salida se convirtió en una lección de límites, verdad y alivio. Escucha cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la verdad encontró su lugar. El sol caía a plomo sobre la playa de Haeundae y todo parecía parte de una postal. Las sombrillas rojas y amarillas ondeaban con la brisa ligera. Los altavoces de un chiringuito lejano soltaban canciones veraniegas, y los niños corrían con cubos llenos de agua salada. Nada indicaba que ese sería el día que lo cambiaría todo para Min-jun. Él llegó con las manos ocupadas, una bolsa de fruta cortada, 2 botellas frías de té verde y una toalla nueva de rayas azul y blanco, que había comprado la noche anterior junto con Hana, su novia. No era gran cosa, pero él la eligió porque le recordaba el verano que pasaron juntos en Jeju el año pasado. Ella había comentado entre risas que ahora eran pareja hasta en las toallas. Hana estaba a unos metros, recién salida del agua, sacudiéndose el cabello empapado como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Llevaba un bikini lila que resaltaba su piel tostada por el sol, y al verlo acercarse, le sonrió con esa expresión que lo había hecho enamorarse de ella, simple, luminosa, honesta. Min-jun desplegó la toalla con una sacudida, para extenderla sobre la arena caliente, sin prestarle demasiada atención. Pero al hacerlo, algo cayó sobre la superficie. Era un pequeño estuche impermeable, del tipo que se usa para proteger objetos delicados del agua. Él frunció el ceño. Esa no era suya, ni tampoco de Hana, al menos que él supiera. Lo abrió con curiosidad. Dentro había un brazalete dorado, delgado, con un pequeño dije en forma de luna, y una tarjeta llave de hotel envuelta en una funda transparente con un logotipo que no reconocía. Su ceño se frunció aún más. Miró en dirección a Hana, dudando. Iba a decir algo, tal vez preguntarle si era suyo, o si se lo habían regalado, cuando una voz se alzó detrás de él, firme, cortante y perfectamente medida para llamar la atención. ¿De verdad vas a robarme hasta la tarjeta?, dijo alguien con tono incrédulo, casi teatral. Min-jun levantó la cabeza, sobresaltado. Soyeon, la mejor amiga de Hana, estaba de pie a un par de metros, con los brazos cruzados y una ceja arqueada con desdén. Llevaba unas gafas oscuras y un pareo negro anudado a la cintura, que contrastaba con su expresión fría. No gritaba, pero hablaba lo bastante alto para que al menos 3 o 4 grupos alrededor giraran la cabeza. Era como si hubiese estado esperando ese momento. Y justo delante de Hana, ¡qué conveniente! Min-jun parpadeó. Su primer instinto fue pensar que se trataba de una broma de mal gusto, pero la mirada de Soyeon no tenía rastro de humor, más bien parecía satisfecha, como si acabara de atrapar a alguien en falta, como si hubiera montado una trampa y este fuera el momento exacto en que se activaba. El bullicio normal de la playa se volvió sutilmente distinto. Las risas bajaron de volumen, el sonido de las olas parecía más lejano. Incluso Hana dejó de escurrirse el cabello y se acercó, confundida, al ver la tensión entre ambos. Min-jun bajó la mirada a la toalla, luego volvió a mirarla con más atención. Rayas azul-blanco, idéntica, demasiado idéntica. Un pensamiento incómodo empezó a formarse en su cabeza. ¿Y si no era la suya? Pero, ¿cómo era posible? Él mismo la había recogido de la bolsa que dejaron bajo la sombrilla, ¿no? Algo no encajaba. Y sin embargo, ahí estaba el estuche, y ahí estaba Soyeon, acusándolo sin levantar la voz, pero con la mirada clavada como una daga, como si tuviera todo planeado. Y entonces llegó el momento más extraño de todos. Min-jun sintió que no estaba al mando de la situación, que las piezas se habían movido sin que él lo notara, que estaba dentro de un juego cuyas reglas no entendía todavía. Y la toalla, la maldita toalla, era solo el principio. Soyeon no dejó ni un segundo de aire entre el hallazgo y el ataque. Dio un paso seco, le arrebató el estuche impermeable de la toalla y, con la naturalidad de quien ensaya frente al espejo, alzó el brazalete como si fuera un distintivo oficial.
El sol rebotó en el dije con forma de luna y lanzó un destello que casi obligó a Min-jun a entrecerrar los ojos. En la otra mano, la tarjeta llave de hotel quedó expuesta, quieta y contundente. Mientras Hana te esperaba, tú desapareciste 20 minutos, soltó, marcando las comillas con los dedos. ¿Reservaste para después de la playa? El tono no era un grito, era peor, una proyección precisa que atravesó el rumor del mar y de las charlas cercanas. Varias cabezas se volvieron. Un grupo que jugaba a las palas dejó caer la pelota. Una pareja bajo la sombrilla vecina bajó el volumen del altavoz portátil casi por reflejo. Soyeon encendió su pantalla. El reflejo del sol sobre el vidrio no impidió leer lo esencial. Un chat en el que se veía un mensaje: "Nos vemos en el hotel al lado", seguido de un corazón. Acomodó el ángulo para que Hana lo viera todo, y, sin apartar la vista de Min-jun, preguntó: ¿quieres que lo lea en voz alta? El tiempo cambió de textura. Hana se quedó rígida, como si una ola helada le hubiera cubierto el pecho. Las gotitas que resbalaban por su clavícula se enfriaron de repente, o eso creyó ella, porque la sorpresa le entumeció los dedos. No habló. Retrocedió medio paso, lo suficiente para que su sombra ya no tocara la de Min-jun. Él sintió el golpe en el estómago, no por el contenido, sino por la precisión. La multitud no los conocía, pero en cuestión de segundos se convirtió en jurado improvisado. Miradas fugaces, curiosidad, juicio rápido, ese interés que despiertan los problemas ajenos cuando ocurren a plena luz del día. El murmullo general redujo el océano a un telón distante. Min-jun, dijo Soyeon, articulando su nombre con la nitidez de quien quiere que todos lo recuerden. ¿Niegas que te fuiste justo cuando te llamaron? Min-jun abrió la boca para responder, pero un detalle lo detuvo. No se había presentado. Ella lo había llamado por su nombre sin que él dijera nada. Un hilo invisible se tensó en su nuca. Antes de poder pensar, Soyeon añadió, como quien recita un dato trivial: estuviste exactamente 20 minutos fuera. 20. Levantó la muñeca. Un reloj deportivo marcaba segundos que parecían latir. Pregunta en el puesto de bebidas. Volviste con 2 botellas de té y un bloqueador, ¿no? La precisión lo paralizó. ¿Cómo sabía tanto? La pregunta no salió de su boca, pero le vibró en las costillas. Notó que el dedo índice de Soyeon temblaba apenas, un gesto mínimo, casi imperceptible, que no correspondía a su seguridad exterior. El temblor no la hacía menos firme, al contrario, la cargaba de una intensidad que parecía alimentarse de algo más antiguo. «A ver, muéstralo bien», pidió una voz desde una sombrilla cercana, sin mala intención, solo por curiosidad. Soyeon, sin mirar a quien habló, inclinó el teléfono. En la pantalla, además del mensaje «Nos vemos en el hotel al lado», se intuían líneas anteriores, pero el brillo impedía leerlas con claridad. Min-jun dio un paso, buscando un ángulo que le permitiera ver mejor, y Soyeon retiró el dispositivo con un gesto rápido, casi reflejo. El dueño del acusado no podía tocar la prueba. Hana tragó saliva. Nunca había soportado los escándalos, ni siquiera los pequeños malentendidos en cafeterías o en taxis. Le tembló apenas la barbilla, y esa señal, diminuta, encendió a Min-jun por dentro. No fue rabia todavía, fue un alambre de vergüenza y desconcierto. No entendía cómo habían pasado de la toalla equivocada a una sala de juicio en arena caliente. «No es lo que parece», empezó él, con voz baja. «Siempre dicen lo mismo», replicó Soyeon, sin ceder. «No es lo que parece». Acarició con el pulgar el borde de la tarjeta del hotel, como si también necesitaba convencerse de que era real. «¿Quieres que llame al número y preguntemos quién te espera?» El círculo de oyentes se ensanchó sin acercarse, una discreción vigilante. A Min-jun le ardieron las orejas. Un recuerdo ligero le cruzó por la mente. La noche anterior, él y Hana comprando toallas idénticas y riéndose de lo fácil que sería confundirlas. La coincidencia que horas atrás había sido un chiste, ahora parecía una puerta mal cerrada por la que entraba el viento. «Soyeon, por favor», murmuró Hana, sin terminar la frase. No pidió que se callara, no pidió que continuara, solo dijo su nombre, como si le estuviera sujetando de la muñeca para que no corriera hacia un borde. Soyeon se volvió a ella con una suavidad que no había mostrado hasta entonces, como si de pronto recordara a quién pretendía proteger. Su mirada, no obstante, volvió enseguida a Min-jun, férrea. «¿Quieres que lea el resto?», insistió, elevando apenas el teléfono. «Te espero en recepción, no tardes». Hizo una pausa.
¿O prefieres que lo lea alguien más? El silencio fue una cuerda tensa. A lo lejos, una gaviota rompió el aire, y ese sonido ordinario se volvió más nítido que todas las respiraciones que rodeaban a los tres. Min-jun intentó armar una frase, pero algo en la escena le restaba equilibrio, la coreografía de Soyeon. Sabía su nombre, sabía el tiempo exacto de su ausencia, tenía un brazalete, una tarjeta y un chat listo. No había tartamudeos en su acusación, no había vacíos, solo precisión. Miró a Hana, ella lo miró a él, y en ese intercambio hubo un segundo de comprensión rota. No de condena todavía, sino de miedo. Miedo a que una historia más grande estuviera a punto de salir a la luz. Miedo a que lo que compartían no resistiera la presión de una playa mirando. Fui al puesto de bebidas, alcanzó a decir Min-jun, despacio, como si cada palabra pesara. Volví con 2 tés y bloqueador, eso es todo. ¿Y la tarjeta? ¿Y el brazalete? Soyeon los agitó, pero sin teatralidad. Era un gesto pequeño, práctico. Él bajó la vista a las rayas azul-blanco. Por primera vez las contó sin saber por qué. 7 franjas visibles. El mismo patrón que la toalla que habían comprado juntos. El mismo que usaba media playa. La certeza de que algo estaba mal se volvió física, una presión debajo del esternón. La toalla podría ser la suya o no serlo, el estuche podría ser de cualquiera o de nadie, pero la acusación ya no estaba en los objetos, estaba en la escena construida. «No entiendo», dijo, y él la verdad. «Yo sí», respondió Soyeon, y apretó el teléfono contra la palma como si se aferrara a un salvavidas. Ese todo no se refería a la gente de la playa, sonó a familia, a amigos, a redes sociales que convierten anécdotas en etiquetas. El horizonte se inclinó apenas en la percepción de Min-jun. Hana respiró hondo y alzó la mano en un gesto mínimo, pidiendo pausa. No ordenó nada, pidió silencio. Tenía los labios pálidos, en su mirada había 2 fuerzas que chocaban, la confianza construida a fuego lento con Min-jun y el peso inmediato de una prueba en pantalla. Ya no era juicio, pero ya no era calma. «Seyoen», dijo por fin, medido, cada sílaba cuidada. «Guarda la voz. No baja, no cállate, no basta. Guarda la voz». Como si temiera que cualquier volumen extra terminara de quebrar lo que aún se sostenía. La playa, con su ciencia misteriosa de observadora, obedeció primero que Soyeon, un murmullo más bajo, una música que alguien cambió por una lista instrumental, un niño al que su madre llamó por el nombre para llevarlo a jugar más lejos. El círculo se mantuvo, pero se volvió menos invasivo. Ahora, las miradas entraban y salían como la espuma en la orilla. Soyeon bajó la pantalla 1 centímetro. Ese pequeño descenso fue suficiente para revelar que antes del «nos vemos en el hotel al lado» había algo más en gris tenue, un nombre de contacto guardado como «delivery». El brillo del sol, sin embargo, borró el rastro. La posibilidad de otro sentido cruzó por un instante, breve como una sombra de nube. Min-jun la vio. No supo si aferrarse a ella todavía, no en ese minuto. Lo que sí supo, con nitidez de agua fría, fue esto. Soyeon no estaba improvisando. Había datos, tiempos, objetos, lenguaje. Lo llamó por su nombre antes de que él lo dijera. Sabía cuántos minutos había demorado en el puesto de bebidas. Y tenía el valor, o la necesidad, de ventilarlo todo delante de Hana. El shop terminó de clavarse cuando Min-jun entendió que por ahora no estaba defendiéndose de un malentendido casual, estaba enfrentando un guión que no escribió. Y cada espectador alrededor, sin saberlo, ya había comprado entrada. El primer impulso fue gritar, exigir explicaciones, alzar la voz más alto que el murmullo de la playa, que los teléfonos apuntando, que el dedo acusador de Seyeon. Pero Min-jun no lo hizo. El orgullo le ardía como sal sobre una herida recién abierta, pero en lugar de explotar, se quedó quieto, muy quieto. Y en ese silencio, los recuerdos empezaron a alinearse, como piezas que siempre habían estado ahí, pero que ahora cobraban sentido con un orden escalofriante. Recordó esa mañana, antes de todo el caos, cuando todavía eran solo 3 amigos disfrutando de un día caluroso. Seyeon había sonreído y, en tono casual, había dicho: «Ana, préstame tu toalla un ratito, quiero unas fotos lindas con el mar de fondo. La mía es demasiado chillona». Ana, sin sospecha alguna, se la entregó con su usual buena voluntad. Nada extraño, nada que llamara la atención.
Las toallas, compradas la noche anterior en el mismo puesto del paseo costero, eran prácticamente idénticas, franjas blancas y azules, mismo grosor, mismo patrón. Era fácil confundirlas, demasiado fácil. Pero eso ya no era una coincidencia, no después de lo que había visto. Porque Min-jun también recordó algo más, un detalle que había pasado por alto, pero que ahora brillaba como una alarma en mitad del desorden, su pulsera de pareja. Él y Hana tenían un par, con pequeños dijes que encajaban entre sí. El suyo se había soltado hace unos días. Buscó por toda su mochila, entre las toallas, en casa, nada, lo dio por perdido. Y ahora colgaba, brillante, en la tobillera de Sejong, a la vista de todos, como si nunca hubiese sido suyo, como si formara parte de su conjunto, no del de Hana. «Devuélvele eso a Hana», dijo, por fin, con voz baja pero firme, señalando el dije. Sejong lo miró, fingiendo desconcierto. Esbozó una sonrisa tensa, casi cortada. «¿De qué hablas? No imagines cosas». Pero no lo negó, no dijo que el dije era suyo, no preguntó «¿qué es eso?», simplemente desvió la conversación, como si la acusación no mereciera tiempo. Y eso lo confirmó todo. El enojo dejó de ser esa llama que amenaza con consumirlo, se volvió precisión, control, un bisturí afilado. Min-jun giró la cabeza hacia la caseta del salvavidas, donde un hombre mayor, piel bronceada, gorra blanca con el logo de la playa, los había estado observando con atención silenciosa desde hacía un buen rato. Sin levantar la voz, se dirigió a él. «Disculpe, señor, ¿podría decir si recuerda que vine hace una hora a entregarle un monedero que encontré en la arena?» El salvavidas no dudó, se levantó levemente de su silla y asintió. «Sí, claro que sí. Tú eres el chico del bloqueador y el té verde. Viniste directo aquí, lo entregaste sin tocar nada. Honesto es», dijo con voz que imponía más que cualquier argumento. Hubo un leve susurro entre los curiosos, nada escandaloso, pero el aire cambió. Sejong no respondió, se limitó a ajustar sus gafas oscuras con movimientos secos. No miró al salvavidas, no miró a Hana, solo al mar. Min-jun no se detuvo, sabía que si no desenmascaraba todo ahora, el veneno seguiría creciendo. Se acercó a Hana, que seguía con el teléfono en la mano. Sus ojos buscaban un punto fijo en la arena, como si intentaran escapar del momento. «¿Me prestas tu teléfono?», le preguntó con delicadeza. Ella dudó, pero se lo entregó. Abrió la galería de fotos, buscó entre las imágenes tomadas esa mañana. Ahí estaban, las fotos lindas que Sejong había pedido con la toalla prestada. En una, Sejong posaba frente al mar, sujetando la toalla como una capa. En otra, se veía el logo del hotel al fondo, borroso pero reconocible. Y lo más importante, la hora. Min-jun pulsó información en la imagen. La ubicación estaba activa, GPS exacto, hora exacta, 11:27 am. Él había salido a comprar bebidas a las 11:25 y regresado a las 11:45. A esa hora, según Sejong, él estaba desaparecido en el hotel. Pero la foto demostraba otra cosa, que en ese mismo momento, ella estaba posando frente al mar, con la toalla de Hana. Lo mostró en silencio a Hana. Ella parpadeó, tragó saliva. Su mano tembló apenas al tocar la pantalla para agrandar el mapa. Coincidía, todo coincidía. Sejong se removió, incómoda. Ya no tenía palabras preparadas, ya no tenía dominio. El plan, minucioso, empezaba a mostrar las costuras, costuras torcidas, desgastadas por su propio peso. El enojo de Min-jun cambió de objetivo. Ya no era contra la gente alrededor, ni siquiera contra el escándalo, era contra la manipulación. Contra el hecho de que alguien se hubiera tomado el tiempo, el esfuerzo de armar una narrativa falsa, usar objetos como pruebas, editar mensajes, fabricar coincidencias, solo para hundirlo. Y sin embargo, no gritó. Porque la verdad, cuando se muestra sin necesidad de adornos, es más poderosa que cualquier voz elevada. La playa siguió respirando, las olas no se detuvieron, pero dentro de ese círculo invisible que los rodeaba, algo se rompió. El relato de Sejong ya no era sólido.
Y el rostro de Hannah, por primera vez en todo ese rato, no reflejaba solo dolor, sino algo nuevo, duda. La duda que aparece cuando el corazón quiere creer en alguien y empieza a ver que tal vez, solo tal vez, ese alguien dice la verdad. Min-jun sintió el aire entrar en sus pulmones como si lo estuviera midiendo. 1, 2, 3 segundos. No tenía prisa. Ya no. Lo que necesitaba no era velocidad, era precisión, y sobre todo, era claridad. Con voz firme, sin elevarla ni una sola vez, miró a Hannah y dijo: «Lee los mensajes completos, no solo lo que te mostraron». Hannah, aún algo rígida, dudó un instante. Luego bajó la mirada hacia su teléfono y abrió el chat que Seo-yeon le había señalado antes. Lo hizo lentamente, como quien teme encontrar algo que confirme sus miedos. Pero a medida que deslizaba el dedo hacia arriba, el silencio entre los tres empezó a tomar otro color. El contacto estaba guardado como «Delivery». Eso ya le pareció extraño. Pulsó sobre el número. La foto de perfil tardó un segundo en cargar por el reflejo del sol, pero cuando lo hizo, Hannah parpadeó. Era la misma imagen que Seo-yeon usaba en su cuenta secundaria de una app de mensajería. Una flor blanca sobre fondo negro, discreta, casi anodina. Exactamente la misma. Los mensajes de hotel eran, en realidad, parte de una conversación simulada, cortados, editados, sacados de contexto o directamente inventados. En la vista completa no había corazones ni insinuaciones, solo frases ambiguas, solas, sin respuestas. No había diálogo, solo una línea como una trampa tendida, como un anzuelo sin hilo. «Ese número no es de nadie que yo conozca», dijo Hannah, bajando lentamente el teléfono. Min-jun no respondió. Sacó el suyo y abrió una app de pagos. Mostró la pantalla. «Este es mi registro de hace una hora. 2 botellas de agua y un bloqueador solar, pagados a las 11:33, en el puesto de la esquina, junto al puesto de socorristas». El salvavidas, aún sentado en su silla, levantó la mano y asintió con la cabeza, como si confirmara una historia ya conocida. La autoridad tranquila de quien no tiene nada que ganar ni perder. «Y esto», continuó Min-jun, sacando la tarjeta de hotel de la funda transparente, «tiene un código QR. Si lo escaneas». Lo hizo él mismo, con la cámara del móvil de Hannah. El enlace los llevó a la página de confirmación de reserva del hotel más cercano. Nombre de la titular: Seo-yeon. Check-in, día anterior, 2 camas, habitación 416. Hannah soltó el aire que había estado conteniendo. Una parte de ella pareció encogerse, como si estuviera viendo cómo una estructura que creyó sólida se deshacía en polvo. La playa, que hasta entonces había sido un tribunal en plena sesión, empezó a cambiar de tono. El murmullo no era de juicio ahora, sino de duda. La gente no se acercaba, pero ya no evitaba mirar. Una chica grababa en silencio desde lejos. Una señora con sombrero amplio murmuró algo a su esposo, que negó con la cabeza y se alejó para no seguir escuchando. Fue entonces cuando, como un susurro justo en el borde de lo invisible, el teléfono de Hannah vibró. Una notificación, de Yuna. Amiga de ambas, neutral, nunca se metía, pero estaba viendo el directo que alguien había subido, una transmisión breve captada por un turista aburrido, y había reconocido a Seo-yeon. El mensaje de Yuna venía con capturas. Una historia de la noche anterior. En ella, Seo-yeon había escrito: «¿Alguna idea para abrirle los ojos a Hannah sobre ese tipo? Ya no confío en él. Estoy harta de fingir que me cae bien». Y otra imagen. Una conversación privada donde Seo-yeon le pedía ayuda. «¿Tienes alguna cuenta secundaria que pueda usar? Necesito enviar unos mensajes de prueba. Nada grave, solo algo para que Hannah lo vea y se alerte. Tiene que entender con quién está». Silencio. Profundo. Denso, como si hasta el mar hubiera dejado de moverse. Hannah no dijo nada, solo mostró la pantalla a Seo-yeon. Seo-yeon bajó la mirada, su mandíbula, tensa como alambre, tembló. Su voz, al salir, no fue fuerte, fue casi un suspiro,
como si estuviera hablando consigo misma más que con los demás. No voy a perder a Hannah como perdí a mi hermana. Los ojos de Hannah se abrieron un poco, pero no dijo nada. Min-jun la miró de reojo. Seo-yeon continuó, esta vez alzando la vista. Ella confió en alguien, un tipo como tú. Le mintió, le rompió la vida. Y yo no hice nada, nada. Solo la vi caer. No voy a repetirlo, no contigo. El silencio fue más largo ahora, pero distinto. Ya no era el silencio del juicio, era el del entendimiento amargo. Las piezas encajaban, el brazalete, la toalla, los mensajes falsos, la acusación pública. Todo tenía un propósito, proteger a Hannah, pero la protección se había vuelto control, y el miedo, disfrazado de lealtad, se había convertido en manipulación. No era un capricho, no era una venganza, era otra cosa. Era amor mal gestionado, era trauma sin sanar, era intentar salvar a alguien llevándoselo por delante. Hannah respiró hondo, no lloró, no gritó, pero hubo algo definitivo en su postura, como si dentro de ella algo se hubiera enderezado. Podrías haber hablado conmigo, le dijo a Seo-yeon, sin dureza, pero sin suavidad. Solo eso, preguntar, preguntar de verdad, no inventar una historia para reemplazar la mía. Seo-yeon no respondió, solo apretó los labios y miró hacia el mar, como si esperaba que una ola se la llevara. Min-jun, por su parte, no se sintió triunfador. Nada en esa escena se parecía a una victoria. Solo sentía alivio de que la verdad saliera, y al mismo tiempo un cansancio que lo dejaba vacío, como si llevara horas corriendo en un sueño. La playa volvió a su ritmo, lento, como si necesitaba tiempo para digerir lo ocurrido. Algunos se alejaron, otros fingieron que nunca estuvieron atentos, pero el círculo invisible que los rodeaba se deshizo. Y en el centro quedó la verdad, completa, desnuda, irrefutable. Y, como suele pasar con la verdad, nadie sonrió. Hannah no había dicho casi una palabra desde que la verdad empezó a desenredarse. Había observado, escuchado, procesado. Como si la escena frente a sus ojos, esa mezcla de acusaciones, revelaciones y heridas abiertas, la hubiera congelado por dentro. Pero en algún momento algo se rompió, o se deshizo, y entonces dio un paso hacia adelante. Fue un gesto mínimo pero definitivo. Un solo paso que separó el antes del después. Un paso que la sacó del lugar de testigo y la colocó, por fin, en el centro de su propia historia. Su mirada no era dura, tampoco era frágil, no había odio ni rencor, solo un cansancio profundo, como el de alguien que ha estado sosteniendo un techo con las manos durante horas y al fin lo suelta. «Seo-yeon», dijo, y su voz era un susurro que no necesitó fuerza para imponerse. «Me salvaste 1000 veces de cosas pequeñas, de olvidos, de errores, de palabras que no supe decir. Siempre estuviste». Hizo una pausa. Su mirada no titubeó. «Pero hoy me quitaste la voz», respiró hondo. «Si de verdad quieres protegerme, escúchame primero. Min-jun no es mi ex. No es tu recuerdo de tu cuñado. No es esa historia que viviste y que te sigue doliendo». Se volvió levemente hacia él como quien señala sin necesidad de usar el dedo. «Él es él. Y si un día me rompe el corazón, será mi proceso, no tu cruzada». Seo-yeon vagó los hombros. No fue una derrota, fue una rendición silenciosa. Un dejar caer el peso de algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo sola. No lloró, no gritó, pero tragó saliva con la dificultad de quien ha perdido algo que no sabe nombrar. «Yo solo quería que no te pasara lo mismo», murmuró. No hubo respuesta inmediata, no la necesitaba. La multitud, ese tribunal improvisado que había estado atento al mínimo gesto, se disolvió con la misma rapidez con la que el agua borra un nombre escrito en la orilla. Algunas personas se alejaron fingiendo nunca haber estado, otras lanzaron una última mirada antes de reanudar sus planes de playa. El aire se alivianó,
como después de una tormenta que no dejó destrozos, pero sí olor a suelo mojado. El salvavidas, que había seguido la escena con la sabiduría callada de quien ya ha visto demasiadas cosas en esa playa, se acercó sin decir palabra. Les dejó 2 botellas de agua sobre la arena y con una breve inclinación de cabeza regresó a su puesto. Un gesto pequeño, un perdón silencioso, o tal vez un reconocimiento, el de haber presenciado algo que, sin gritos ni violencia, había sido una batalla. Más tarde, cuando el sol comenzó a suavizar su fuerza y las sombras se alargaban sobre la arena, Min-jun y Hana caminaron hacia el mismo puesto donde, apenas 24 horas antes, habían comprado las toallas azules y blancas que desencadenaron el malentendido. Pero esta vez eligieron otra distinta. Una toalla naranja, de bordes blancos, cálida, brillante, fácil de distinguir, nada sutil, nada confuso. Imposible equivocarse esta vez, bromeó Min-jun mientras la doblaba con cuidado. Hana sonrió con los labios, pero también con los ojos. Esa sonrisa que no busca cubrir el dolor, sino aceptar que está allí, y que a pesar de eso, el momento es bello. Min-jun sacó de su mochila una pequeña bolsita. Dentro, un nuevo dije, en forma de estrella, delicado, simple. Lo había comprado esa mañana sin decirle nada. Pensaba entregárselo por la tarde, sin ceremonias, pero el día había tomado otro rumbo. Ahora, con manos firmes, lo sujetó a la pulsera de Hana. No dijo nada, solo lo hizo con cuidado, sin apuro, como quien cose algo con hilo invisible. Hana le dio la mano, sus dedos se entrelazaron sin esfuerzo, nada de discursos, solo eso, y con eso bastó. A unos metros, sentada sola sobre la arena, Sejong miraba el mar, abrazada a sus propias rodillas, con la frente apoyada sobre ellas. No era una villana, no era una enemiga. Era una persona rota por algo que el tiempo aún no había sabido reparar. Una persona que había querido salvar a alguien y casi terminó hundiéndola sin querer. Hana la miró un momento, luego dijo, sin girarse del todo, «Pondremos límites. No para alejarte, para que puedas quedarte, pero sin trampas. Si quieres seguir en mi vida, será desde otro lugar, uno más sano, uno donde no me hables por miedo, sino por confianza. Y si necesitas ayuda, te acompañaré a buscarla». Sejong no respondió, pero alzó un poco el rostro, como si el viento hubiera sido suficiente para al menos hacerla respirar distinto. La tensión, que durante horas había sostenido cada gesto, cada palabra, comenzó a bajar como la marea. Lentamente, sin ruido. El sol no ardía, ahora acariciaba. El murmullo del mar volvió a ser fondo, no amenaza. Min-jun extendió la nueva toalla sobre la arena. Hana se recostó sobre ella y él se acomodó a su lado. Los dedos seguían enlazados, pero no como defensa, sino como acuerdo. Nadie aplaudió. No hubo final de película, pero sí algo mejor, un silencio liviano, ese que solo aparece cuando el alma por fin puede respirar sin sobresaltos. Y entonces, lo que al principio parecía una simple frase sin importancia, agarré la toalla equivocada, se convirtió en algo más, un recordatorio, una metáfora, un aprendizaje simple pero profundo. Cuando confundes lo que es tuyo con lo que no, alguien siempre sale herido. Ese día, en la playa, eligieron no volver a confundirse. Y el alivio, más que el sol, fue lo que les calentó la piel.